están? Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Somos Jenny y Álvaro de Viviendo el Don. Compartimos con ustedes una nueva cápsula de experiencias de familia, de experiencias de vida. Recordarán que en las últimas cápsulas hablábamos sobre la educación en casa, una de las decisiones más importantes en nuestra vida familiar. Cómo fue esta decisión, qué experiencias vivimos desde el inicio. Ya llevamos 7 años en este proceso, como les decíamos, y también intercambiamos con ustedes ideas sobre lo que representa, lo que significa educar a nuestros hijos en casa, ¿no? Sí, también les platicábamos de algunos mitos y realidades que se dan alrededor de cuando empiezas a educar en casa. Cómo nosotros vivimos estos mitos, cómo comprobamos estas realidades y cómo tuvimos también la experiencia alrededor de nuestra gente cercana. Habían días, comentarios o consejos buenos, unos no tanto, pero bueno, Álvaro y yo confirmamos día a día que ha sido una decisión la más importante para nosotros y para nuestros hijos. Sí, bueno, en estas cápsulas decíamos que entre las inquietudes más importantes que hay cuando iniciamos este camino es el tema de la acreditación. Es importante decir que no todas las familias, al menos de la experiencia de gente que conocemos que han tomado esta decisión, no todas las familias deciden acreditar desde el punto de vista del sistema educativo en México, sino llevan un proceso de educación en casa puro, por decirlo así, totalmente en un proceso formativo totalmente en casa, sin contar con una acreditación de ninguna otra institución. Pero bueno, hay familias como nosotros que sí, además de estar en casa en su formación y en su estilo de vida, acreditan también a sus hijos a través de lo que la SEP y el gobierno solicita, ¿no? Entonces, vamos a compartir ahora un poco cuáles son los caminos que se deben de seguir en México para que quienes educamos en casa puedan tener el papel, el documento legal que acredita a un niño, a un adolescente, a un joven en un nivel educativo, en un grado escolar, ¿no? Aquí en México hay dos opciones principales que son por las que muchas familias optan y son muy sencillas. En INEA, que ustedes saben que es un instituto de educación para adultos del gobierno, hay un programa en el que se engloban niños entre 10 y 14 años. Este programa se llama Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo 10-14. Es decir, entre 10 y 14 años si tu hijo tiene esta edad, tú llevas acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio a tu centro comunitario más cercano. Este centro comunitario lo ubicas dando tu dirección en la página del gobierno de INEA y ya puedes ubicar tu módulo, contactas al asesor y él te orienta para la asistencia al módulo. Nosotros asistíamos al centro comunitario una vez por semana. Y es muy sencillo, a los niños les entregan un libro correspondiente al módulo que van a estudiar y cada semana lo van avanzando en el centro comunitario y el resto del libro lo avanzan en casa. Una vez terminado el libro, dan fechas para el examen. Tú eliges tu fecha, presenta el examen el niño del módulo que estudió y si pasa el examen, pues acredita el módulo. Así en primaria son 11 módulos y este es el mecanismo. Entonces, una vez terminados los 11 módulos, simplemente es tramitar el certificado de primaria y listo. Para secundaria también es muy sencillo, es muy similar. Acreditas la secundaria, pero aquí tiene que tener tu hijo cumplidos 15 años. Entonces, una vez que cumple 15 años, lo inscribes de la misma manera, va módulo a módulo, presentando examen respectivo a cada módulo y al final te tramitas el certificado y listo. Otra opción que dan también para secundaria es un examen único, le llaman. Si tu hijo es candidato, si el asesor ve que tu hijo es candidato para este examen, lo inscribes, presenta este examen, si lo pasa, tramitas el certificado de secundaria y listo. Bueno, y para la prepa que sigue, bueno, en prepa desde hace ya también muchísimos años existen opciones de estudios en línea. Una de las opciones en México es la Prepa CEP. La Prepa CEP en línea es una plataforma muy sólida en donde los muchachos pueden estudiar la preparatoria completa totalmente en línea, ¿no? A través de asesores, guías que van acompañando el proceso educativo. La preparatoria CEP dura 2 años, 4 meses.
pero también existen otras opciones de universidades como la UDG, la Universidad de Guadalajara, la UNAM, algunos institutos tecnológicos que abren ya estas opciones de estudiar el bachillerato totalmente en línea o semipresencial en algunos casos, ¿no? ¿Qué significa? Que entonces quien toma la decisión de educar en casa puede lograrlo completamente desde la primaria hasta la preparatoria e incluso la universidad, que bueno, ya es obviamente un camino de opción profesional que dependerá también de los intereses y de la vocación profesional que tenga el joven para seguir su camino formativo, ¿no? Entonces, estos son los caminos, digamos, de acreditación. Lo decimos muy rápido, pero vamos a dejar algunas referencias, desde luego en la página del INEA. Y el segundo camino, digamos, fuera del sistema educativo de INEA, que ha dicho Jenny, es la revalidación de estudios. Existen una serie de instituciones en el extranjero que ya acogen a las familias que educan en casa, o más bien fueron creadas para las familias que educan en casa, y ofrecen un acompañamiento formativo y obviamente uno va desarrollando con los niños el programa que estas instituciones generan, y al terminar el programa ellos nos expiden un certificado el cual podemos revalidar ante las instituciones en México, ¿no? Hay una unidad que es el sistema de acreditación y revalidación de estudios en México, que depende también de la Secretaría de Educación Pública, en donde una vez que termina uno este programa, con todas las evidencias, o más bien con la certificación que te da esta institución en el extranjero, uno llega a la SEP y revalida los estudios, ya sea de primaria, ya sea de secundaria. Entonces, estas son, digamos, las alternativas a nivel general que existen, ¿no? En nuestro país. No hay que tener miedo, hay ese temor muchas veces de ¿y cómo le hago? ¿Y cómo va a obtener su certificado? ¿Y cómo va a obtener las calificaciones, las boletas? La verdad es que es posible, no hay ninguna prohibición para lograrlo. Empezamos desde los 10 años porque así lo tiene estipulado el INEA para la educación de adultos o para la educación de niños que no van a la escuela. Pero recuerden que el modelo de educación en casa va más allá de lo académico, no se reduce solamente al proceso de acreditación, sino conlleva pues todas las experiencias de vida que hemos platicado en las cápsulas anteriores. Bueno, un segundo punto sobre este tema es la cuestión legal en México acerca de educar en casa. ¿Es legal en México no enviar a los niños al colegio? Sí, sí es legal. Fíjense, aquí las leyes de México, si bien la Constitución marca que los niños tienen el derecho a la educación, no dice que tiene que ser forzosamente asistiendo a un plantel educativo. Entonces, esto abre la puerta para muchas familias como nosotros de poder libremente educar a nuestros hijos desde el hogar, sin estar matriculados en ningún colegio del país, ¿no? Muy bien, esperamos que en México, desde luego, este camino se lleve a cabo de manera pues, mucho más lisa. Se eviten todos estos recovecos burocráticos para tratar de alguna manera de acreditar a los niños en la escuela. Sigan el camino que en Estados Unidos se ha llevado a cabo, en donde ya existe una estructura prácticamente desde la década de los 80, en donde el Estado reconoce a las familias que educan en casa, hace valer el derecho de los papás de estar al frente de la educación de sus hijos, de ser los primeros y los más importantes educadores, y van abriendo de alguna manera espacios también en las universidades. Grandes universidades de Estados Unidos ya dan cabida a jóvenes que han llevado su proceso en casa totalmente desde la primaria hasta la preparatoria, y de alguna manera compiten para que estos muchachos entren a las universidades y generen una pauta con otros jóvenes, o sea, vean el proceso que los jóvenes han llevado en su casa y cómo pueden lograr ser totalmente exitosos y desarrollar su universidad. Bueno, pues muchos amigos nos preguntan que cómo le hacemos con los niños en la casa, cómo hacemos para organizarnos. Y a manera de conclusión para esta serie de cápsulas de educación en casa, quisimos presentarles en un diagrama cómo le hacemos, cómo nosotros hemos logrado organizarnos en el día a día con los niños. Pero preparamos este esquema para esta cápsula especialmente con la idea de explicar de manera rápida, lo más sencillo posible, las diferentes áreas que consideramos nosotros y algunos de los aspectos que integran cada área, ¿no? Uno de las primeras áreas que explicaremos rápidamente es el tema espiritual, ¿no? Para nosotros es uno de los ejes fundamentales, desde luego, de la decisión de educar a nuestros hijos en casa.
tener más tiempo y darle mayor peso y énfasis al tema de la formación espiritual de nosotros como matrimonio, pero desde luego también de nuestros hijos. Y aquí en la parte espiritual, pues colocamos algunos aspectos que consideramos importantes ejemplificar, ¿no? Está el tema de la catequesis. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de un proceso, de un programa de catequesis en casa que llevamos, apoyándonos en recursos como el YouCat. Y también los niños acuden al catecismo parroquial, ¿no? Al catecismo de la comunidad parroquial. 2 de ellos ya hicieron su primera comunión. La tercera niña está también en este proceso ahorita para hacer su primera comunión, y como cualquier niño, pues participan en el catecismo, ¿no? Entonces, esta parte de la catequesis buscamos abordarla de esa manera. El tema de la formación católica, bueno, ahí, de igual manera como en la parte académica, la formación católica, que juega obviamente el papel central de la educación en casa, la vamos constituyendo a través de una serie de elementos, de recursos, y vamos conformando un programa de formación doctrinal en donde vamos abordando con ellos temas del catecismo de la Iglesia Católica, temas relacionados con la vida sacramental, con la vida obviamente del católico, del ser católico dentro de la Iglesia, y algunos aspectos como el año litúrgico, el santoral o vida de los santos, van conformando este bloque importante de formación católica desde el punto de vista no solamente de la catequesis, que ya lo vimos en el otro apartado, sino desde el punto de vista de la doctrina. El otro apartado importante es la vida de oración, ¿no? Aquí no es un tema académico, no es un tema, digamos, a estudiar, pero es un tema que forma parte de la espiritualidad, ¿no? Está el tema de la Eucaristía. Buscamos con nuestros hijos, nosotros mismos, tratar de participar en la medida de lo posible de la misa diaria. Ahorita con la pandemia se nos han abierto estas posibilidades de conectarnos virtualmente con las celebraciones de la Eucaristía en diferentes capillas, en diferentes iglesias que ofrecen este servicio. El rosario, las oraciones de la mañana, las oraciones de la noche. Buscamos al año tener una semana de las virtudes tanto cardinales como teologales, para tratar de fortalecer esta parte formativa, dones del Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Entonces, es un elemento fundamental, no solo lo doctrinal, lo formativo, sino desde luego la vida de oración. Y el último aspecto que coloco aquí arriba es el tema del apostolado, ¿no? Ahí buscamos que podamos de alguna manera nuestra vida cotidiana hacerla un apostolado, pero también participando en algunos grupos o en algunos movimientos, ¿no? En el caso especial de nuestro hijo mayor, él participa en un grupo de apostolado de jóvenes. Cada semana él se reúne con los muchachos y lleva obviamente su proceso formativo y su proceso apostólico, ¿no? Este es el primer ámbito, el tema de la espiritualidad, ¿no? Yo les cuento un poquito del lado del tema humano. Bueno, nosotros queremos que nuestros hijos se desarrollen también en este aspecto, y para eso lo ponemos en práctica muy puntualmente con las rutinas del hogar, con la ayuda en el hogar. Creo que esto ha sido básico, incluir a los niños en las rutinas de limpieza, de organización del hogar, porque aparte de que a ellos les va a servir en su vida futura, pues también en este momento ellos desarrollan esta disciplina, desarrollan este ayudar, este contribuir, este colaborar entre hermanos para con nosotros, y muy puntualmente ellos ayudan con sus deberes del hogar, en la limpieza, desde la mañana, que tender camas, que barrer, que sacar basura, etcétera. Todo esto ya está organizado, y también colaboran en el hacer el menú familiar. Todos participamos porque pues hay cosas que a unos no les agradan tanto y a unos sí, pero bueno, entre todos hacemos que todos podamos contribuir y que todos salgamos ganando, ¿no? En el menú familiar, les contaba yo, lo armamos, así mismo la lista del súper, y ya ellos también aprenden a organizar estas cosas, ¿no? También en el ejercicio, para unos es más fácil por cuestión de personalidad y para otros no tanto, pero bueno, aquí tratamos de tener unas rutinas con los niños, jugar, salir en la bicicleta. Algunos ya tienen sus rutinas armadas de ejercicio que ellos mismos ven porque ven videos. Bueno, en el caso de uno de nuestros hijos, bueno, es
practica la natación de alto rendimiento y ella tiene rutinas muy específicas, pero con los otros un poco más pequeños pues tratamos de que sea divertido también el ejercitarse y que sea parte de su formación. Salimos a jugar de repente, que si patear la pelota, que si voleibol, etcétera. Así tratamos de que ellos estén activos y esto contribuya también a su salud. Y también otro aspecto que consideramos importantísimo es la lectura. Cuando nosotros decidimos educarlos en casa, vimos esto como una situación fundamental, básica, que ellos desarrollaran el amor por la lectura. Entonces lo hacemos más dinámico con ellos, con nuestra dinámica del libro del mes. Es decir, cada quien lee un libro al mes y al final del mes hacemos como un círculo de lectura y compartimos del libro que leímos cada quien, qué fue lo que nos gustó, qué fue lo que nos llamó la atención, qué nos deja esta lectura. Esto es también con los más chicos, porque los más grandes llegan a leer a veces hasta 3 libros al mes, y entonces esto enriquece mucho su vocabulario, su concepción de las cosas y su criterio también. Sí, en estos aspectos, digamos, concretos que estamos colocando, desde luego no pasamos por alto temas como la formación en la afectividad, en la madurez, en donde en estos elementos de la vida cotidiana, de la vida práctica, buscamos desde luego fortalecer, ¿no? Junto con la parte espiritual, la parte humana, y darle énfasis a esos elementos en donde el proceso de madurez de cada uno pues, va siguiendo su camino y vamos siendo atentos a lo que cada uno de ellos necesita en su momento. El tercer aspecto que está también importantísimo en este programa o en esta estructura es lo social, ¿no? Desde luego que es un tema que decíamos en otra cápsula que resulta inquietante, cómo socializan si están en la casa y no van a la escuela. Pues bueno, buscamos desde luego que tengamos espacios concretos en donde los niños puedan tener esta relación, esta interrelación, tanto con niños de su edad como con personas mayores o menores que ellos, ¿no? Ya habíamos puesto en algún momento el ejemplo del supermercado, donde nos acompañan, donde buscamos que ellos no solamente vayan, sino que nos ayuden y también interactúen con la gente del entorno del supermercado, ¿no? Convivencias con familiares, con amigos. Suscitamos que ellos tengan también sus grupos de amistades fuera de la familia, desde luego, de los círculos, digamos, cercano familiar, y que puedan desarrollar esta capacidad de socialización. Y en actividades socioformativas, en donde las colocamos en este aspecto, en este ámbito de lo social, como el tema del ballet de una de nuestras hijas, el otro que dice bien en natación, otro de ellos que toma clases de piano, donde buscamos que sean espacios no solo por el hecho de aprender una disciplina, de aprender a tocar piano porque tiene que aprender a tocar piano o tiene que hacer un deporte, sino porque son espacios en donde buscamos que ellos desarrollen lo social interactuando con personas como ellos o personas diferentes a ellos, ¿no? Entonces, al final fortalecemos este otro eje. Sí, otro eje que manejamos o que quisimos ponerles aquí es el académico. El académico, ¿cómo lo manejamos? Bueno, tuvimos la experiencia con una escuela online, y a mí en lo particular me dio mucha luz de cómo poder organizarme con las áreas formativas que yo veo con los niños. Lo divido, por ejemplo, en matemáticas, y para esto hay muchos recursos en la red, que algunos son con costo y algunos son gratuitos, pero están muy bien fundamentados y muy amigables. Son plataformas muy amigables para los niños, como el Khan Academy, está el Pruébate, Smarty, y también, por supuesto, libros de texto que consigo en librerías y que ellos van avanzando con los temas día a día, ¿no? También en lengua y gramática vemos la gramática de la lengua española y también lectura de comprensión. Esto ayuda mucho también a las más chiquitas, porque aparte de que están en el proceso de lectoescritura, pues también el comprender lo que van leyendo pues enriquece su vocabulario y enriquece también su imaginación. Arte. Aquí en arte nosotros vemos vidas de compositores, de pintores, de artistas, de escultores, y lo manejamos como apreciación de las piezas musicales, apreciación de
de las esculturas que realizaron. Es decir, conocemos un poco el entorno de la vida de estos artistas, qué los llevó a componer, qué los inspiraba, cómo era su vida. Algunos dejan muchas lecciones porque o sea, digamos, tal vez que una infancia como pobre difícil, pudieron salir adelante, difícil pudieron salir adelante, y estas vidas también de desarrollar sus talentos, pues dejan también muchas experiencias en los niños. La geografía, pues nosotros vemos la geografía universal, desde cómo se formó la tierra, cómo se formaron los mares, las especies, los lugares que hay, cómo era antes, cómo es ahora. Más tarde les compartiremos también qué libros de texto nos han ayudado, y en particular de geografía a mí me gusta mucho porque es muy amigable y es muy sencillo de comprender. La historia, pues estamos ahorita estudiando Historia Universal y Historia de México, en unos textos que también muy ricos que nos encontramos, y tratamos a Laura y yo de armarles ahí la manera de estudiar el texto para que no resulte muy cargado ni muy aburrido, ¿no? Ciencias, bueno, pues hacemos experimentos científicos, también tenemos el estudio del cuerpo humano. Les digo, todo esto lo logramos armar por todos estos recursos que en la red encuentras. O sea, entonces es muy fácil, si tú te lo propones, armarles un currículum a la medida de tus hijos, y puedes tú decidir cómo se los presentas a cada uno, cómo se lo haces más fácil, cómo haces que se interese. Entonces, esta parte académica ha sido muy, muy enriquecedora y muy fácil de llevar con ellos, ¿no? Y finalmente, en esos 3 triángulos colocamos, digamos, la forma en la que cada una de estas áreas las vamos de alguna manera verificando o acompañando, ¿no? Buscamos hacer un conjunto de evidencias con ellos que vayan a lo largo de cada una de estas áreas conjuntando elementos que les permitan a ellos ver también el nivel de avance y de desarrollo que van teniendo en las diferentes áreas. Construyen un diario semanal en donde se plasman las actividades que están realizando día con día, y van viendo también los objetivos que cada uno quiere perseguir y que obviamente son acompañados por nosotros. Y el tercero, pues desde luego el estudio y la preparación que requiere. Aquí debo decir que Jenny es quien desarrolla esto que estamos mostrando de manera mucho más fuerte, con mucho más tiempo, porque no es solamente sentarse a ver qué se nos ocurre y de dónde agarramos y en internet, sino crear justamente una estructura, un plan que vaya guiando, sin ser un plan rígido, una estructura que encasille, porque sería simplemente llevar la escuela a la casa, que es al final una de las cosas que no quisimos hacer desde el inicio. No se trata de replicar lo que ellos llevarían en la escuela ahora que lo hagamos dentro de la casa, sino generar un proceso distinto de acuerdo al desarrollo de los talentos de cada uno de ellos. Al final eso es lo importante. Por eso la preparación se puede volver más compleja todavía. Es fácil, es sencillo. Anímate, prepárate, infórmate. Encontramos muchos recursos en la web que nos apoyan en esta tomar la decisión. Pues bueno, con esto concluimos. Esperemos no haber agotado su paciencia con esta cápsula. Creímos que era importante compartir estos elementos ya muy puntuales para concluir esta etapa de cápsulas de educación en casa. Les agradecemos la atención, les invitamos a que continúen acompañándonos en las siguientes cápsulas. Vamos a retomar ahora toda la serie de cápsulas de matrimonio, de vida en pareja. Iremos compartiendo temas que son fundamentales para seguir construyendo una relación de comunión en la pareja. Sí, pues no olviden suscribirse al canal, compártanlo para que llegue a mucha gente. Síganos en Instagram también, ahí estamos, y pues esperamos que nos veamos en el próximo video.